Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez les ha pasado, en medio del proceso de lectura de un libro, que les entra la necesidad imperiosa y dominante de conseguir distintas ediciones del texto que tienen en sus manos con el propósito de compararlas entre sí y así saber cuál es la edición que obedece mejor a la última voluntad del autor? No, ¿cierto? Bueno, pues déjenme decirles que los envidio. Ese es un vicio que tengo desde hace un buen rato, ya sea con textos de otras lenguas o con textos que provienen del español. Hay un dicho de otra lengua que dice que el traductor es un traidor. Pues déjenme decirles que fue un segundo descubrimiento de la muerte para mí el darme cuenta de que no solo el traductor traiciona, sino que también traiciona al editor y todos los involucrados en el proceso de edición de un texto. Alberto Blecua nos señala un dato derrotador. En cada nuevo proceso de copia de un texto aparece al menos un error por página. Es decir, no hay ningún tipo de salvación. Ustedes saben mejor que nadie que cuando uno cambia una sola palabra, un solo carácter en un texto literario, cambia todo el texto literario. Sí, yo sé, puede parecer que estoy siendo muy tiquismiquis, pero creo que puedo probarles mi punto por medio de un ejemplo extraído del cuento Historia Etimológica gracias a Juan Esteban Hincapié. ¿Ustedes me creerían si yo les digo que este tipo de errores de los que yo les he hablado no suceden solamente con textos de otras nacionalidades, de otras lenguas, de otros continentes, sino que aparecen incluso con textos de un autor tan regional, tan propio, tan nuestro como Tomás Carrasquilla? Pues déjenme decirles que sí. Les contextualizo. En el cuento Historia Etimológica se nos cuenta la historia de Luz, una mujer de la vida alegre que alumbra el interés de los hombres. Entre esos hombres está Rodrigo de la Guarda. Pues bueno, en ese contexto, Carrasquilla escribe la siguiente frase: en la metrópoli austera corría el viento delicioso del escándalo. ¿Qué pasa? En la edición de 1952 de la editorial madrileña Epesa, ese adjetivo que yo les resalté, delicioso, desaparece, es suprimido. ¿Por qué? Uno se podría preguntar. Pues bueno, les voy a dar unos datos que pueden incentivar el pensamiento. En primer lugar, la edición fue encargada por familia de Tomás Carrasquilla. En segundo lugar, el contexto del cual estamos hablando es el del franquismo. Y en tercer lugar, Carrasquilla señala en Discos Cortos que el escándalo es, en otras palabras, ver cómo caen y pecan los demás y uno no. Así que con todos estos elementos podemos colegir que el editor de Pesa decidió que era conveniente suprimir ese adjetivo apreciativo que calificaba un elemento pecaminoso como algo que debería ser valorado. ¿Uno cómo se da cuenta de que estas cosas pasan? ¿Uno cómo se pilla estas erratas? Por medio de la edición crítica. Se compone de estos tres procesos: la recensio, la constitutio textus y la dispositio textus. Sí, ya sé, no se enreden con esas palabrejas en latín. Les voy a explicar qué hace un editor crítico abuelo de pájaro. Selecciona un texto, selecciona distintas ediciones del texto, las compara entre sí y ve línea por línea qué ha cambiado, qué variantes han aparecido. Sí, qué camello, pero alguien tiene que encargarse de eso. Luego de hacer eso, selecciona un texto base y al seleccionar un texto base, añade las enmiendas a las que haya lugar, añade notas explicativas, traduce a una que otra locución latina, añade explicaciones contextuales, etc. Hay una imagen que yo amo del filólogo, la de un religioso togado y tonsurado, es decir, calvito, que se encuentra encerrado en su escritorium con un montón de libros que le llegan hasta el techo, que diligentemente se preocupa por copiar una copia de la Eneida de Virgilio, con el propósito de difundirla, de preservarla y que el texto llegue a muchas otras personas. Bueno, pues eso es lo que hacen los filólogos que se encargan de la edición crítica. Permítanme decir, somos conscientes de que cada texto literario esconde un tesoro que debe ser preservado. Me voy a despedir con una anécdota clásica que refiere Miguel Ángel Pérez Priego al hablar de Angelo Poliziano, un filólogo humanista del siglo XV. Dice así: Hipólito fue arrastrado por sus caballos de tal manera que todos sus miembros quedaron desperdigados, quedaron repartidos. Esculapio, el dios de la curación, se encargó de recoger esos pedazos de Hipólito, recomponerlos y rehacer a Hipólito. Eso es de lo que se encarga un filólogo dedicado a la edición crítica. Se encarga de recomponer y de preservar la vida saludable de los textos. Sí, yo sé,
Después a Hipólito los dioses le mandaron un rayo que lo volvió a destruir, pero eso es otro cuento. O tal vez no. Bueno, me les voy, disculpen que los deje con la inclinación a leer paranoicamente. Perdón, críticamente.